¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí, un nuevo carrusel de entrevistas. Ahora sí, empieza la edición de News España de diciembre. Ya sabéis, son estas charlas que tenemos con los articulistas de edición que os explican de primera mano el contenido, ¿no?, que hay dentro de la entrevista. Y hoy hablamos de reducción de emisiones en granjas avícolas con Jorge Camacho. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Gerard. ¿Qué tal estás? Pues bueno, Jorge, te presento brevemente para la gente que no te conoce. Jorge es director comercial de Broiler en Big Dutchman, Ibérica, y bueno, hoy vamos a hablar de también un tema fundamental que además diría también de rigurosa actualidad, que es la reducción de emisiones que veremos en unos años ya a medida que avanzamos con la entrevista lo iréis viendo, pero cómo afectará a España, ¿no? Entonces, Jorge, para empezar un poco, para entender el contexto en el que nos encontramos, ¿qué nos podrías comentar de esta reducción de emisiones y regulaciones en lo que respecta a Europa? ¿En qué punto se encuentran? A ver, Europa, a nivel de avicultura y a nivel bueno, de ganadería en general, somos el continente dentro del mundo que más avanzado siempre estamos, y sobre todo en todo esto referente a emisiones, a todo el tema de bienestar animal, todo el tema de contaminación, en todos los sentidos, incluyendo este, cómo no, somos el continente o los países que más nos preocupamos por lo que producimos, cómo lo producimos, qué consecuencias tiene. Y bueno, pues estamos muy por delante de la mayoría del resto de los continentes y de las zonas de producción. Cierto es que algunas zonas de producción, como puede ser en América, Estados Unidos y Canadá, y en el sudeste asiático, pues hay países como, bueno, pues que Tailandia, Japón y tal, que también tienen sus medidas también muy parecidas a las nuestras, pero a nivel general en Europa nos encontramos como los países con mayor preocupación y mayor tipo de normativas a este respecto. Desde luego, el bienestar animal, tanto bueno, te diría como el consumidor como el productor, desde hace muchos años estamos muy involucrados. La verdad es que es algo para enorgullecernos. Y también hablamos de la palabra mágica de sostenibilidad, ¿no? Esta sostenibilidad medioambiental Sí. también hay diferentes ramas, pero que también entra en estas nuevas tendencias que vemos cada vez más en el sector. Pero también te quiero preguntar, ahora un poco barriendo para casa, la situación de España, ¿no? Porque, como bien comentaba al principio, creo que es un poco diferente, ¿no? En España, igual que en Europa estamos a la cabeza a nivel mundial de todo este tipo de normativas y tal, en España nos encontramos dentro de Europa, pero a la cola de Europa. No solo España, sino los países del sur de Europa, Sí. digamos, nos encontramos muy a la cola. Realmente a nivel medioambiental, en el sector, en los sectores principales, por ejemplo, el porcino o el sector vacuno, sí existen algunas normativas ya al respecto y se aplican, obviamente, de las emisiones o de los residuos que producen las granjas. Pero a nivel de avícola, la verdad es que no, que hasta ahora pues no se ha hecho prácticamente nada. O sea, tú podías poner una granja y no te tenías que preocupar nada más que de tener el control de los residuos que tú emites a nivel de las camas. Esto es del estiércol que produces, simplemente, pero al ser un estiércol que se puede utilizar directamente, pues lo único que tienes que tener es un contrato de decir, oye, pues yo tengo tantas hectáreas para tirar esto y ya está. No hay más en España hasta ahora. Y te quiero preguntar también, porque un poco para entrar un poco más en detalle, ¿qué normativa o es la encargada de regular estas emisiones actualmente en España? Bueno, esto es el Ministerio de Agricultura, pues es el competente con las comunidades autónomas. Pero cierto es que, bueno, como estamos en Europa, pues debemos regirnos, como todo lo demás, bajo las normativas europeas que existen para este tipo de legislaciones y de cosas. Entonces, tenemos que ver lo que se hace en Europa y tenemos que ver lo que hacen los países que van más avanzados que a nosotros en este sentido. Entonces, primero, lo que sí está claro que en España no sabemos lo que emitimos. El problema es que dentro de todas las granjas, yo las que conozco más son las del sector avícola, no podemos decir, oye, tenemos que regular las emisiones, ¿vale? Vamos a regularlas, pero primero tenemos que saber qué emitimos. A lo mejor no hace falta hacer nada porque lo que emitimos está dentro de lo que se puede tolerar o dentro de los márgenes que son tolerables. Y ahí es un poco donde han empezado dentro de nuestro Ministerio de Agricultura
pues bueno, a ver qué es lo que las emisiones que se producen según el tipo de granja, y en este sentido la última normativa que se ha publicado pues es en esa dirección. Primero controlar un poco, ver un poco los tamaños de granja que hay y lo que emiten, qué emisiones hay, qué gases, qué consecuencias tienen estos gases y tal. Y luego, pues, dentro de lo que se emita, ver si esas emisiones son dañinas o son exageradas o son, llámalo, o están bien y los podemos tolerar. Ujú. Como bien comentas, también en el artículo, que uno de los primeros pasos lógicos para reducir esos niveles de emisiones es a través de saber cuánto emitimos, ¿no? Como bien comentas. Entonces, también lo mencionas en el artículo, pero ¿qué mecanismos o herramientas disponemos para conocer, ¿no?, esos niveles de emisión? Bueno, hoy en día las granjas cada vez están más automatizadas y sobre Ujú. todo las granjas Desde luego. del sector avícola funcionan con ordenadores porque los animales son unas máquinas de poner huevos, son unas máquinas de engordar y necesitan unas características ambientales muy estrictas y muy reguladas y muy definidas, por lo cual hay un montón de sensores que nos ayudan a saber las condiciones que hay en la granja y, por ende, como sabemos las condiciones que tenemos dentro de la granja para que los animales se desarrollen en lo mejor que puedan o hagan lo que nosotros queremos que hagan en lo mejor que puedan, pues tenemos esos sensores, sean de temperatura, sean de humedad, sean de CO2, sean de amoníaco, pues sabemos qué tipo de ambiente o emisiones tenemos dentro de la granja y por ende lo podemos extrapolar afuera de la granja porque tenemos que ventilar y tenemos que hacer esa transferencia de ese ambiente interior hacia afuera. Entonces, control podemos tener mucho porque aunque las granjas sean viejas, hay normativa que ya exige un ambiente dentro de la granja, sea 10.000 partes por millón de CO2, sea 30 ppm de amoníaco, sea tanto nivel de humedad, en fin. Hay ya unos controles o unas exigencias por bienestar animal de dentro de la granja y por eso podemos saber las condiciones dentro. Lo podemos extrapolar afuera porque ese aire que hay dentro lo sacamos posteriormente fuera. Ujú. También, Jorge, como tú comentas, al final los nuevos sistemas automatizados que contamos en las granjas, que a veces se nos olvida, no solamente nos dan puertas a facilidades, sino que también nos dan esa precisión que nos permite, pues, entre otras cosas, saber nuestros niveles de emisiones. También te quiero preguntar, Jorge, al principio nos comentabas en la entrevista que nos encontramos en la cola de Europa. En este sentido, te quiero comentar también, bajo tu experiencia, qué acciones o prácticas nos recomendarías que estén implementando otros países europeos que se encuentren líderes en esta regulación y reducción de emisiones que podamos implementar dentro del país. En Europa, pues hombre, yo principalmente, sobre todo conozco Países Bajos y Alemania que están a la cabeza y aparte que Países Bajos siempre ha sido la cuna de la avicultura en todos los Sí. sentidos. Alemania está muy cerca bueno, pues nuestra central está allí muy cerca y toda aquella zona, todas las granjas tienen unos controles de emisiones súper estrictos, súper estrictos. O sea, no solo a nivel de emisiones de gases contaminantes, como puede ser el CO2 o como puede ser el amoníaco, sino a nivel de polvo o a nivel de olores, ¿vale? Que es incluso más allá de ir, digamos, controlando las emisiones, incluso olores. ¿Por qué? Porque molestan a los vecinos. Nada más. Los olores son molestos a nivel sensorial, pero no son dañinos, ni son perjudiciales, ni Ujú. provocan daños colaterales, simplemente son, pues en Alemania y en Países Bajos existen este tipo de normativas y todas las granjas que hay allí tienen filtrado de las emisiones. Esto es, se miden las emisiones que hacen y hay unos niveles muy estrictos de que no pueden pasar de un determinado nivel. El CO2 se filtra con filtros de CO2 y tú tienes que devolver el aire igual, exactamente igual que lo metes en la granja. Si tú estás midiendo en la granja 700 partes por millón, 800 partes por millón de CO2, que es lo que puede haber en el campo, en cualquier sitio, tienes que devolver el aire una vez que lo hayas utilizado para enfriar tu granja, dar aire para respirar a los animales con el mismo nivel de CO2. Por lo cual, tienes que filtrar ese CO2. Filtros de CO2. Amoníaco, exactamente igual. Si tú tomas el aire de fuera de la calle con un nivel de amoníaco X, pues tienes que devolver un nivel de amoníaco X. ¿Cómo se hace? Filtros de amoníaco. Olores. Esto
hay que tratarlo, que si no huelen. Las grandes de cerdo huelen muchísimo, las grandes agrícolas huelen menos, pero también huelen. Entonces, pues, o bien ponemos elementos para que devolver el aire en las mismas condiciones que no hemos escogido, o si no, pues cada vez nos veremos abocados a que se irán cerrando más granjas, porque las normativas se irán, digamos, endureciendo en ese sentido. Sí, lo comentabas también al principio, ¿no? Que como hemos visto también en otras cuestiones, al final vemos muy marcados por estas tendencias nuevas de bienestar animal que estamos, bueno, supongo que concuerdas conmigo, Jorge, que en un futuro muy cercano veremos que se implementarán estas regulaciones en España. Y por último, ya un poco para repasar, y también siempre me gusta preguntar las valoraciones del autor, también un poco como exclusiva, ¿no? Con estas entrevistas que hacemos a los articulistas. ¿Qué opinión tienes, no? Porque un poco también el feedback que te haya llegado y también con tu experiencia en el sector, ¿crees que vamos por el buen camino? ¿Crees que tenemos buenas tendencias y dinámicas para el futuro que se avecina en el sector? A ver, por el buen camino vamos. Todo lo que sea producir de la manera más ecológica posible, haciendo el menor daño al medio ambiente posible, de la manera mejor para los animales, con el mayor bienestar animal, perfecto. Pero eso tiene un problema, que tiene un coste muy elevado. ¿Eso qué pasa? Que si un pollo hoy en día cuesta 3 euros, por poner un ejemplo, que no es una cifra real, pues si ponemos todas las normativas que tienen en mente, todos los estudios y tal y cual, pues ese pollo pasaría a costar 12 euros. ¿Quién va a pagar el pollo a 12 euros? Ahora mismo no estamos preparados para eso. Nadie. Ni a nivel social, ni a nivel económico, ni nadie. ¿Qué ocurre también? Pues que existe agravio comparativo, que en otras partes del mundo no existen estas normativas y pueden producir los pollos o los huevos a unos niveles, como no tienen este tipo de normativas tan restrictivas, lo pueden producir muchísimo más barato. Y pueden venir y vendernos ese pollo a unos niveles de precio mucho más inferior. Entonces, ¿que vamos por el buen camino? Perfecto. Pero tenemos que ser también egoístas en ese sentido. Si queremos producir unos pollos y unos huevos súper sin contaminación, súper sostenible todo, perfecto. Pero tenemos que ser conscientes de que tenemos que pagarlo y tenemos que frenar el que alguien con otros precios y con unas ventajas productivas debido a su falta de normativas al respecto, pues que pueda venir aquí, porque entonces si no tendremos que cerrar la producción aquí, totalmente. Sí, siempre hemos hablado, cuando hablamos de estas cuestiones, Jorge, siempre surge la duda, ¿no? De si estas nuevas regulaciones se aplican a la realidad y que esa realidad mantenga, ¿no? esta competitividad, sobre todo porque no vengan productos de terceros, ¿no? Porque al final Claro. de nada sirve si aplicamos todas las medidas de bienestar animal y luego el producto que compran es el que viene de gente que no aplica esas medidas, ¿no? Entonces aquí yo bueno, supongo que nos quedamos con ese titular realmente, ¿no? De buscar un poco ese equilibrio y evidentemente todo lo que sean mejores prácticas para el medio ambiente y para el animal siempre sean acogidas, ¿no? Por supuesto, pero tenemos que jugar todos con las mismas cartas. Si no jugamos todos con las mismas cartas, si nosotros solamente llevamos doses, pero otros todos llevan ases, pues no seremos competitivos. Tendremos unos pollos y unos huevos fantásticos, unas calidades guay, no contaminamos nada, pero serán carísimos. Y al final del día compraremos otra cosa que sea más barata porque, ya te digo, social y económicamente es imposible, es imposible. Y más con el pollo, ¿no? Que un producto tan asequible, realmente pasar a considerarlo como un producto de lujo, yo creo que sería uno de los principales errores. Así que, oye, Jorge, lo dejamos por aquí. Jorge Camacho, director comercial broiler para Big Dutchman Ibérica, muchas gracias tanto por el artículo, por tu predisposición también a venirte aquí con el canal y compartir tus valoraciones e impresiones con nuestra audiencia. Muchas gracias a ti, Gerard, un placer. Pues hasta aquí la entrevista de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis darle me gusta y compartirla. Y os espero hasta la siguiente entrevista. Gracias.